¿Puedo hacerte una pregunta antes de comenzar? ¿Cuántas veces has pensado, si consigo esto, por fin seré feliz? Tal vez fue un trabajo, una relación, una meta, una casa, un sueño o simplemente un problema que deseabas dejar atrás. Y cuando finalmente lo alcanzaste, por un momento sentiste alegría. Sonreíste, respiraste tranquilo y pensaste, ahora sí. Pero con el paso de los días, algo volvió a faltar. No porque fueras desagradecido. Tampoco porque Dios quisiera quitarte esa alegría. Sucedió porque tu corazón fue creado para algo que este mundo no puede ofrecer por completo. Recuerda cuando hablé con la mujer samaritana junto al pozo. Ella había ido a buscar agua, como lo hacía todos los días. Su preocupación era llenar un cántaro. Sin embargo, yo veía una necesidad mucho más profunda. Le dije, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ella pensó que hablaba de un pozo, yo estaba hablando de su corazón. ¿No hacemos muchas veces lo mismo? Buscamos saciar nuestra alma con aquello que solo puede aliviarla por un instante. Corremos detrás de una felicidad que depende de las circunstancias. Si todo marcha bien, sonreímos. Si algo cambia, nuestra paz también cambia. Y no quiero que vivas así. Quiero que descubras una alegría que no dependa del clima de tu vida, sino de la certeza de que nunca estás solo. Mira a los niños. Ellos pueden encontrar alegría en las cosas más sencillas. Se maravillan con una flor, con el canto de un pájaro o con una tarde junto a quienes aman. No viven preocupados por el mañana, porque confían en que alguien cuidará de ellos. ¿Recuerdas cuando dije a mis discípulos que observaran las aves del cielo? Les recordé que el Padre las alimenta cada día y que ustedes valen mucho más que ellas. No era una invitación a la despreocupación, sino a la confianza. Porque la confianza abre la puerta al gozo. El mundo suele decirte que primero debes tener para después disfrutar. El Padre te enseña algo diferente. Primero aprende a descansar en Él, y desde ese descanso podrás disfrutar lo que recibas. Hay personas que poseen mucho y viven con miedo de perderlo todo. También hay personas que tienen poco y, aún así, irradian una paz que llama la atención de quienes las rodean. ¿Cuál es la diferencia? No está en lo que poseen, sino en el lugar donde han puesto su esperanza. El gozo que Dios regala no ignora el dolor. No hace como si las lágrimas no existieran. Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Sintió compasión por quienes sufrían. Se acercó a los cansados, a los enfermos, a los que habían sido rechazados. Nunca minimizó el dolor de nadie. Pero tampoco permitió que el dolor tuviera la última palabra. Por eso quiero decirte algo que quizá necesites escuchar hoy. No esperes a que toda tu vida sea perfecta para permitirte experimentar el gozo de Dios. Si haces eso, siempre encontrarás una razón para aplazar la paz. Habrá una cuenta por pagar, una preocupación nueva, una noticia inesperada o un plan que no salió como imaginabas. Sin embargo, el gozo del Señor puede acompañarte incluso en medio de esas circunstancias, porque nace de una relación, no de una situación. Cuando descubres que eres amado por Dios, dejas de vivir intentando demostrar constantemente tu valor. Cuando comprendes que el Padre camina contigo, ya no enfrentas cada problema sintiendo que todo depende únicamente de tus fuerzas. Quiero invitarte a mirar tu vida desde otra perspectiva. En lugar de preguntarte, ¿qué me falta para ser feliz?, intenta hacerte otra pregunta. ¿Dónde he estado buscando aquello que solo Dios puede darme? Tal vez esa sola pregunta comience a cambiar muchas cosas dentro de ti. Porque la felicidad que ofrece el mundo suele durar mientras las circunstancias son favorables. Pero el gozo que nace de Dios permanece incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y esa diferencia puede transformar por completo la manera en que vives cada día. Quiero que imagines por un momento a dos personas caminando por el mismo sendero. Las dos atraviesan dificultades, las dos tienen preocupaciones y las dos oran pidiendo ayuda. Desde afuera parecen vivir exactamente lo mismo. Sin embargo, hay una diferencia que no siempre se puede ver. Una de ellas ha puesto toda su esperanza en que las circunstancias cambien. La otra ha aprendido a confiar en que Dios camina a su lado, incluso antes de ver la respuesta. ¿Notas la diferencia? No es que una tenga menos problemas que la otra. Es que una encontró un lugar donde descansar su corazón. Recuerdo que una vez mis discípulos estaban muy preocupados porque no tenían suficiente pan. Mientras ellos miraban lo que les faltaba, yo intentaba enseñarles algo más profundo. Les pregunté por qué seguían teniendo miedo después de todo lo que habían visto. No quería avergonzarlos.
Quería que comprendieran que quien había cuidado de ellos tantas veces no dejaría de hacerlo ahora. A veces tú también haces lo mismo. Miras lo que falta y olvidas todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Detente un momento y piensa. ¿Cuántas veces creíste que no podrías salir adelante, sin embargo, aquí estás? ¿Cuántas puertas se abrieron cuando pensabas que ya no había esperanza? ¿Cuántas personas llegaron en el momento justo? Tal vez no todo ocurrió como lo imaginabas, pero el Señor nunca dejó de sostenerte. El corazón agradecido empieza a descubrir un gozo diferente. Ya no vive esperando únicamente el próximo milagro, sino que aprende a reconocer los milagros cotidianos, un nuevo amanecer, una conversación que anima, una oración que trae paz, una fuerza inesperada para continuar. Eso no significa conformarse. Significa aprender a mirar con los ojos de la fe. Por eso el apóstol Pablo escribió, «Alégrense siempre en el Señor». No dijo, «Alégrense cuando todo salga bien». Dijo, «En el Señor». Ahí está el secreto. La fuente del gozo no son las circunstancias, sino la presencia de Dios. Déjame preguntarte algo más. Si hoy desaparecieran todas las cosas que te hacen sentir seguro, ¿seguirías creyendo que Dios te ama? Es una pregunta difícil, pero necesaria. Porque cuando descubres que su amor no cambia, aunque cambien las circunstancias, comienzas a vivir con una libertad que el mundo no puede ofrecer. No necesitas fingir que todo está bien. Puedes llorar. Puedes decirle al Padre que estás cansado, que tienes miedo o que no entiendes lo que está pasando. Él nunca rechazó una oración sincera. Lo único que te pide es que no cierres tu corazón. Permite que Él entre precisamente en ese lugar donde más duele. Allí donde escondes tus preocupaciones, tus preguntas y tus heridas. Es allí donde el gozo comienza a nacer, no porque el sufrimiento desaparezca de inmediato, sino porque descubres que ya no tienes que cargarlo tú solo. Y cuando eso sucede, algo cambia dentro de ti. Empiezas a comprender que la verdadera alegría no consiste en tener una vida perfecta, sino en caminar cada día de la mano de un Dios perfecto que jamás deja de amarte. En la siguiente parte quiero hablarte de algo que muchas personas pasan por alto, porque el gozo puede crecer incluso durante las pruebas, y como esas pruebas, aunque no lo parezcan, pueden acercarte más al corazón de Dios. Tal vez ahora estés pensando, entiendo lo que dices, pero ¿cómo puedo tener gozo cuando mi vida está llena de problemas? Es una pregunta sincera. Y quiero responderte con la misma sinceridad. Nunca prometí que quienes me siguieran vivirían una vida sin dificultades. Si lees los Evangelios, verás que mis propios discípulos enfrentaron tormentas, persecuciones, dudas e incluso momentos en los que sintieron miedo. Sin embargo, había algo que el mundo no podía quitarles, la certeza de que no caminaban solos. ¿Recuerdas aquella noche en la que el viento golpeaba con fuerza la barca? Las olas parecían más grandes que su fe. Algunos de ellos eran pescadores experimentados y, aún así, sintieron que todo estaba perdido. Entonces me acerqué. Lo primero que hice no fue calmar el mar. Lo primero fue calmar sus corazones. Les dije, no tengan miedo. Soy yo. Qué diferente habría sido aquella noche si solo hubieran mirado las olas. Pero cuando levantaron la vista, descubrieron que mi presencia era mayor que la tormenta. Muchas veces tú también haces eso. Pasas tanto tiempo mirando el problema que olvidas levantar la mirada hacia aquel que puede sostenerte en medio de él. No quiero decir con esto que ignores tus dificultades. Dios no te pide que finjas que no existen. Te invita a recordar que ninguna de ellas es más grande que su amor. Hay una diferencia enorme entre vivir preocupado y vivir confiando. La preocupación te hace pensar que todo depende de ti. La confianza te recuerda que Dios también está obrando, incluso cuando no puedes verlo. Piensa en una semilla. Cuando es sembrada, queda completamente cubierta por la tierra. Si alguien la mirara desde afuera, podría pensar que todo terminó para ella. Sin embargo, es justamente allí, en la oscuridad, donde comienza a crecer. Así sucede muchas veces con tu vida espiritual. Hay temporadas en las que parece que Dios guarda silencio. Oras y no ves respuestas inmediatas. Esperas cambios que tardan en llegar. Y podrías pensar que nada está ocurriendo. Pero el Padre sigue trabajando en aquello que todavía tus ojos no alcanzan a ver. Por eso la Biblia nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No dice que todas las cosas sean buenas. Hay momentos muy dolorosos. Hay pérdidas que hacen llorar. Hay pruebas que nadie escogería vivir. Pero Dios tiene la capacidad de tomar incluso esos momentos y transformarlos en parte de una obra mucho mayor.
Tal vez hoy no entiendas el camino que estás recorriendo. Y está bien. La fe no consiste en tener todas las respuestas. La fe consiste en seguir caminando aun cuando todavía no puedes ver el final del sendero. Eso fue lo que hicieron tantos hombres y mujeres de la Biblia. Abraham caminó sin conocer el destino. José pasó por años de injusticia antes de ver cumplidos los sueños que Dios le había dado. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. Ninguno de ellos disfrutó la espera. Pero todos aprendieron que Dios nunca dejó de guiarlos. Quizá hoy tú también estés en una temporada de espera. No la veas únicamente como un tiempo perdido. Pregúntale al Señor qué quiere formar en tu corazón mientras esperas. Porque muchas veces el mayor milagro no ocurre cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia nuestro corazón. Y cuando el corazón cambia, el gozo comienza a echar raíces tan profundas que ni siquiera las tormentas logran arrancarlo. En la siguiente parte hablaremos de cómo cuidar ese gozo cada día para que no dependa de lo que sucede a tu alrededor, sino de la relación que construyes con Dios. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios, no para pedirle algo, sino simplemente para estar con Él? Muchos creen que la oración consiste únicamente en presentar una lista de necesidades. Y claro que puedes hacerlo. El Padre conoce tus preocupaciones y le agrada que abras tu corazón. Pero la oración también es un lugar de descanso. Piensa en una amistad verdadera. Si solo buscaras a esa persona cuando necesitas un favor, la relación nunca crecería. En cambio, cuando compartes tiempo, cuando escuchas, cuando conversas sin prisa, el vínculo se fortalece. Con Dios sucede algo parecido. Él no desea que te acerques únicamente cuando la vida se desmorona. También quiere caminar contigo en los días tranquilos, escuchar tu gratitud, tus alegrías, tus preguntas y hasta esos silencios que a veces no sabes cómo expresar. ¿Recuerdas a María y Marta? Cuando llegué a su casa, Marta estaba ocupada haciendo muchas cosas. Quería que todo saliera perfecto. María, en cambio, decidió sentarse a escucharme. Marta no estaba haciendo algo malo. Servía con amor. Pero había olvidado detenerse para disfrutar de mi presencia. ¿Cuántas veces haces lo mismo? Corres de un lugar a otro. Cumples responsabilidades. Resuelves problemas. Intentas llegar a todo. Y sin darte cuenta, tu corazón comienza a cansarse porque nunca se detiene a descansar en Dios. No confundas actividad con paz. Puedes tener la agenda llena y el alma vacía. Por eso es tan importante reservar un momento del día para encontrarte con el Señor. No porque Él necesite tu tiempo, sino porque eres tú quien necesita recordar de dónde viene la verdadera fuerza. Abre las Escrituras sin prisa. Lee un pasaje del Evangelio. Imagina la escena. Observa cómo Jesús miraba a las personas, cómo escuchaba antes de responder, cómo nunca rechazó a quien se acercó con un corazón sincero. Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme hoy? Te sorprenderá descubrir que muchas respuestas llegan cuando dejamos de hablar por un momento y comenzamos a escuchar. El gozo crece precisamente allí. No en el ruido. No en la prisa. No en la comparación con los demás. Crece en esa relación sencilla donde poco a poco aprendes a confiar más que ayer. Y hay otra cosa que alimenta ese gozo, la gratitud. No una gratitud fingida, sino una que aprende a reconocer la mano de Dios incluso en las cosas pequeñas. Tal vez hoy no puedas agradecer por todas las circunstancias que estás viviendo. Pero seguramente sí puedes agradecer porque el Señor no te ha abandonado, porque aún tienes una nueva oportunidad para empezar, porque su misericordia sigue siendo nueva cada mañana. Cuando el corazón aprende a mirar de esa manera, algo cambia. Los problemas no desaparecen de inmediato, pero dejan de ocupar el centro de tu vida. El centro vuelve a ser Dios. Y cuando Él ocupa ese lugar, el gozo deja de depender de lo que tienes o de lo que te falta. Empieza a brotar de una certeza mucho más profunda. Pase lo que pase, perteneces a un Padre que te conoce por tu nombre, que escucha cada oración y que jamás dejará de caminar a tu lado. En la siguiente parte quiero hablarte de una promesa que puede cambiar por completo la manera en que enfrentas cada nuevo día. Descubrir que la verdadera alegría no es una meta lejana, sino un regalo que Dios desea cultivar en tu corazón desde hoy. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Pasan gran parte de su vida persiguiendo aquello que creen que les dará alegría y, cuando finalmente lo consiguen, se dan cuenta de que el corazón sigue haciéndoles la misma pregunta: ¿y ahora qué? No porque esas cosas sean malas. Dios mismo disfruta bendecir a sus hijos. El problema aparece cuando esperamos que un regalo haga el trabajo que solo el dador puede hacer.
Déjame contarte algo. Cuando un padre lleva de la mano a un niño pequeño, ese niño no va pensando en cada piedra del camino. No está calculando cada paso con temor. Camina tranquilo porque sabe que alguien más fuerte lo sostiene. Eso es la confianza. Y eso es lo que el Padre desea que experimentes. Muchas veces quieres conocer todo el camino antes de dar el primer paso. Quieres respuestas para cada pregunta, garantías para cada decisión y seguridad para cada mañana. Sin embargo, la fe funciona de una manera distinta. La fe no elimina todas las preguntas. La fe te enseña a caminar aun cuando todavía no tienes todas las respuestas. Por eso tantas veces dije, no tengan miedo. No era una simple frase para tranquilizar a las personas. Era una invitación a recordar quién estaba con ellas. Cuando Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, mientras mantuvo su mirada en mí hizo algo que parecía imposible. Pero cuando empezó a concentrarse únicamente en el viento y las olas, el miedo ocupó el lugar de la confianza. ¿No sucede lo mismo contigo algunas veces? Empiezas el día con esperanza, pero las preocupaciones poco a poco capturan toda tu atención. Sin darte cuenta, tu mirada deja de estar en Dios y se queda fija en aquello que te asusta. Hoy quiero invitarte a levantar nuevamente la vista. No porque las olas hayan desaparecido, sino porque el Señor sigue siendo el mismo que caminó sobre ellas. Quizá tu mayor necesidad en este momento no sea que cambien inmediatamente las circunstancias, sino recordar que Dios permanece fiel incluso cuando la respuesta tarda en llegar. Nunca confundas el silencio de Dios con su ausencia. Hay momentos en los que el agricultor parece no hacer nada después de sembrar. Pero debajo de la tierra la vida ya comenzó. Así obra también el Señor. Aunque no lo veas, Él sigue trabajando. Aunque no lo sientas, Él sigue sosteniéndote. Aunque no lo entiendas, Él sigue guiando tus pasos. Por eso no permitas que una temporada difícil te convenza de que Dios ha dejado de escribir tu historia. Aún hay páginas que no has leído. Aún hay bendiciones que no imaginas. Aún hay momentos en los que mirarás hacia atrás y comprenderás por qué el Padre te pidió que confiaras cuando todo parecía incierto. El gozo verdadero nace precisamente allí, cuando descubres que tu esperanza no depende de lo que cambia, sino de aquel que nunca cambia. Y cuando esa verdad desciende del entendimiento al corazón, comienzas a vivir con una paz diferente. Una paz que no siempre puede explicarse con palabras, pero que sostiene el alma incluso en los días más difíciles. En la última parte quiero invitarte a responder una pregunta muy sencilla, pero capaz de transformar tu manera de vivir. ¿Dónde quieres poner tu corazón de ahora en adelante? Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Pasan gran parte de su vida persiguiendo aquello que creen que les dará alegría y, cuando finalmente lo consiguen, se dan cuenta de que el corazón sigue haciéndoles la misma pregunta, ¿y ahora qué? No porque esas cosas sean malas. Dios mismo disfruta bendecir a sus hijos. El problema aparece cuando esperamos que un regalo haga el trabajo que solo el dador puede hacer. Déjame contarte algo. Cuando un padre lleva de la mano a un niño pequeño, ese niño no va pensando en cada piedra del camino. No está calculando cada paso con temor. Camina tranquilo porque sabe que alguien más fuerte lo sostiene. Eso es la confianza. Y eso es lo que el Padre desea que experimentes. Muchas veces quieres conocer todo el camino antes de dar el primer paso. Quieres respuestas para cada pregunta, garantías para cada decisión y seguridad para cada mañana. Sin embargo, la fe funciona de una manera distinta. La fe no elimina todas las preguntas. La fe te enseña a caminar aun cuando todavía no tienes todas las respuestas. Por eso tantas veces dije, no tengan miedo. No era una simple frase para tranquilizar a las personas. Era una invitación a recordar quién estaba con ellas. Cuando Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, mientras mantuvo su mirada en mí hizo algo que parecía imposible. Pero cuando empezó a concentrarse únicamente en el viento y las olas, el miedo ocupó el lugar de la confianza. ¿No sucede lo mismo contigo algunas veces? Empiezas el día con esperanza, pero las preocupaciones poco a poco capturan toda tu atención. Sin darte cuenta, tu mirada deja de estar en Dios y se queda fija en aquello que te asusta. Hoy quiero invitarte a levantar nuevamente la vista. No porque las olas hayan desaparecido, sino porque el Señor sigue siendo el mismo que caminó sobre ellas. Quizá tu mayor necesidad en este momento no sea que cambien inmediatamente las circunstancias, sino recordar que Dios permanece fiel incluso cuando la respuesta tarda en llegar. Nunca confundas el silencio de Dios con su ausencia. Hay momentos en los que el agricultor parece no hacer nada después de sembrar.
pero debajo de la tierra la vida ya comenzó. Así obra también el Señor. Aunque no lo veas, Él sigue trabajando. Aunque no lo sientas, Él sigue sosteniéndote. Aunque no lo entiendas, Él sigue guiando tus pasos. Por eso no permitas que una temporada difícil te convenza de que Dios ha dejado de escribir tu historia. Aún hay páginas que no has leído. Aún hay bendiciones que no imaginas. Aún hay momentos en los que mirarás hacia atrás y comprenderás por qué el Padre te pidió que confiaras cuando todo parecía incierto. El gozo verdadero nace precisamente allí, cuando descubres que tu esperanza no depende de lo que cambia, sino de aquel que nunca cambia. Y cuando esa verdad desciende del entendimiento al corazón, comienzas a vivir con una paz diferente. Una paz que no siempre puede explicarse con palabras, pero que sostiene el alma incluso en los días más difíciles. En la última parte quiero invitarte a responder una pregunta muy sencilla, pero capaz de transformar tu manera de vivir. ¿Dónde quieres poner tu corazón de ahora en adelante?